Apocalipsis capítulo 9 versos 13 al 21. Vamos a hacer la lectura para que veamos lo que tiene que ver con la sexta trompeta. Capítulo 9 versos 13 al 21. Hacemos la lectura alternada, ¿les parece? Vamos a hacer la alternada para que todos lo vayamos viendo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora y día y mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y en la visión vi a los caballos y a los que los montaban, que tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes que tienen cabezas y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Ahí tenemos la sexta trompeta. Para hacer una recapitulación, recuerden que en el 8:12, cuando tenemos el toque de la cuarta trompeta, se oscurece la tercera parte del sol, de la luna, y luego en el verso 13 dice: y vi y oí un águila volando en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra por causa de las otras tres voces de trompeta que los tres ángeles están a punto de tocar. Las tres trompetas restantes, como pudimos observar en la quinta y ahora en esta sexta, tiene que ver con juicios que no solamente están relacionados con sucesos naturales, por mencionarlos de esta forma, con los ejércitos, con la peste, sino que detrás de ellos vemos también una acción demoníaca, como lo vimos en la quinta trompeta, cuando se abre el abismo y del gran abismo surge una plaga de langostas. En el capítulo 9, verso 3, sale una gran plaga de langostas que tiene poder para dañar a los hombres, pero esta plaga de langostas, como vimos a la luz de otras escrituras, nos muestra que no son langostas comunes, sino langostas que simbolizan o representan a las huestes demoníacas. Así que aquí estamos viendo una serie de juicios que se desatan y que en ellos podemos observar la mano de Dios utilizando a Satanás y sus huestes para castigar a la nación de Israel. Ahora, quisiera que ustedes hicieran algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos estado observando, sobre lo que hemos estado viendo. Si tienen alguna pregunta o duda para que podamos seguir adelante.
sí, bueno, no que me venía así, ¿verdad? De este que hablamos, ahorita el que estamos leyendo, esto quiere decir que esto ya pasó. Sí. ¿Y cuándo pasó? Bueno, lo que hemos estado viendo es que estos juicios nos hablan de la ira de Dios que cayó sobre la tierra de Israel en el año 70. Hemos estado comparando en las clases lo que menciona la Escritura con algunos de los relatos de Flavio Josefo para ver cómo lo que Jesús y en este caso el apóstol Juan escribe a la iglesia se cumplió de forma perfecta en aquellos juicios del año 70. Precisamente, ahora no traigo diapositivas porque vamos a hacer algunas lecturas bastante extensas sobre comentarios de Flavio Josefo que bien pueden mostrarnos el cumplimiento de esta sexta trompeta, ¿sí? Esos comentarios los vamos a leer más adelante. No es necesario que escriban todo lo que ven ahí, solamente vamos a ver algunas cosas que son importantes y si ustedes gustan pueden escribirlas, pero para que no copien todo lo que se está comentando. Regresamos al verso 13 y donde comienza la ejecución de la sexta trompeta, capítulo 9, verso 13. Muy bien. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro delante de Dios. Entre los cuatro cuernos del altar de oro. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Recuerdan dónde está sucediendo todo esto? Dices en Jerusalén y este es el santuario. En el santuario, ajá, en el templo. En En el templo. Ahora, no es en el templo de Jerusalén, pero sí es en el templo celestial, porque recuerden que en el capítulo 4, el apóstol Juan es llevado a la presencia de Dios y ahí él contempla toda la adoración celestial que se da en el contexto del templo. Cuando llegamos a los sellos, ustedes van a recordar que comenzamos a ver que los sellos nos dan una visión panorámica de que las oraciones pidiendo venganza de parte de los santos por fin han sido escuchadas. Es importante aquí, recuerden lo que tenemos aquí en el libro de Apocalipsis acerca de que la voz sale de entre los cuatro cuernos del altar de oro. Lo ubican ustedes en el templo. ¿De qué parte está hablando el apóstol Juan? Del altar de oro, pero ¿dónde está ubicado? Tenemos el lugar santo, el atrio, el santo y el santísimo. ¿En qué parte? En el atrio. En el atrio. Recuerden que en el atrio estaba el altar del holocausto. Y recuerden que vimos que el humo del altar sube y ese humo del altar representa o simboliza la oración de los santos. Acuérdense que hablábamos del fuego del altar. ¿Recuerdan qué simboliza el fuego del altar? ¿Sí? El fuego del altar representa o simboliza el juicio de Dios. El juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, todo esto nos lleva, por ejemplo, tenemos aquí una cita de Gordon Wickham que dice: la ofrenda de purificación tenía que ver con la contaminación causada por el pecado. Aquí estoy leyendo esta parte. La ofrenda de purificación tenía que ver con la contaminación causada por el pecado. Si el pecado contaminaba la tierra, profanaba en particular la casa donde moraba Dios. La gravedad de la contaminación dependía de la gravedad del pecado, que a su vez estaba relacionada con la situación del pecador. Si un ciudadano privado pecaba, su acción contaminaba el santuario, solo hasta cierto punto limitado. Por lo tanto, la sangre de la ofrenda de purificación se rociaba solo en los cuernos del altar del holocausto. Sin embargo, si la nación entera pecaba o si el miembro más santo de la nación, es decir, el sumo sacerdote, pecaba,
Esto era más grave. La sangre tenía que ser llevada dentro del tabernáculo y rociada sobre el velo y el altar del incienso. No sé si entendieron esta parte. En un aspecto, el altar, recuerden, traigan a su memoria el templo, el tabernáculo, estaba dividido en 3 secciones: el atrio, el santo y el santísimo, ¿sí? En el atrio encontramos el lavacro o la fuente de la purificación y el altar del holocausto. En un sentido simbólico, el altar del holocausto representa y simboliza toda la tierra. Recuerden que el altar del holocausto tenía ¿cuántos cuernos? 4. Simbolizando o representando los 4 puntos cardinales en los que está representado el globo terráqueo. Ahora, en ese sentido del simbolismo, cada vez que el pueblo de Israel y que el sumo sacerdote, ofrecían sacrificios, aunque los estaban ofreciendo por ellos, por el pueblo, en un sentido también, recuerden que el propósito de Dios es que toda la nación de Israel fuera una nación de reyes y sacerdotes. Eso significaba que en el sentido del simbolismo, el ofrecimiento del sacrificio de parte del pueblo de Israel simbolizaba también pedir perdón no solamente por ellos, sino en el simbolismo incluso por ¿quiénes? Por toda la tierra. Por toda la tierra, porque ellos estaban haciendo el papel de sacerdotes. ¿Recuerdan ustedes que en estas lecturas que hemos hecho de Apocalipsis, Dios los acusa a la nación de Israel de algo que debemos tomar en cuenta, de haber contaminado toda la tierra? El pecado de Israel estaba afectando a toda la tierra, por lo menos a la tierra conocida en ese entonces, en este sentido, en que Israel había sido escogido para funcionar como sacerdotes, como intermediarios entre Dios y el resto de las personas, pero Israel se apartó de Dios y en lugar de cumplir con su trabajo sacerdotal, se volvió a la idolatría. Este es el sentido de la sexta trompeta. Si ustedes pusieron atención a la lectura, pudieron notar que Dios en la sexta trompeta estaba castigando la idolatría del pueblo de Israel. No cumplieron con su papel sacerdotal. Por eso es que tenemos aquí nuevamente la sexta trompeta o el juicio de la sexta trompeta sale del altar del holocausto, el lugar que había sido elegido por Dios para que Israel se acercara y a través de él se acercara toda la tierra, pero Israel al no cumplir con esa función, ahora iba a ser precisamente ese lugar de reconciliación, el lugar donde iba a salir la orden para castigar al pueblo que fue escogido para reconciliar o ser el medio de la reconciliación, pero que no había cumplido con ese propósito. Ahora, de ahí surge la orden para destruir a este pueblo que no cumplió su función sacerdotal. Nuevamente, observen ustedes cómo en este pasaje también se nos está hablando del carácter y de la función de la iglesia. Ustedes recordarán que en el capítulo 6, verso 9, 6:9 de Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El 10 también. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Muy bien, otra vez el verso 10.
Y clamaron a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Nuevamente, ¿dónde están las almas de aquellos que habían muerto por causa del testimonio? Debajo del altar. ¿De cuál altar? Del altar del holocausto. ¿Dónde se encuentra el altar del holocausto? En el atrio. En el atrio. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban orando. Orando por Observan ustedes cómo incluso estos creyentes que físicamente estaban muertos seguían en qué tipo de funciones? Sacerdotales. En funciones sacerdotales. Ellos estaban en el altar ofreciendo no sacrificios de animales, sino ofreciendo sus oraciones delante del Señor. Recuerden que aquí el humo que subía del altar se nos enseña en el libro de Apocalipsis que representa la oración de los santos que sube a la presencia de Dios. Entonces, estos creyentes que murieron a causa del testimonio, que murieron a causa de la predicación del Evangelio, seguían en funciones sacerdotales, ofreciendo sacrificios a Dios, las oraciones que ascendían hasta el altar, hasta la misma presencia de Dios. ¿De qué tipo eran estas oraciones? Pidiendo justicia. Recuerdan que en una de las clases vimos que a estas oraciones se les llama oraciones imprecatorias. Imprecatorias. Eso significa que ellos estaban pidiendo juicio en contra de los adversarios. Ahora, el capítulo 9, verso 13, tenemos aquí la continuación de la respuesta que Dios da como resultado a las oraciones que el pueblo, que los santos de Dios estaban haciendo. Los santos estaban pidiendo que el Señor castigara el pecado de los apóstatas. Miren, vamos a leer este párrafo donde dice hay un punto adicional. Ahora, si alguien quiere leer. Hay un punto adicional que debemos observar. Las oraciones de la iglesia en el altar del incienso son oraciones imprecatorias para la nación de Israel. El de Israel que ha rechazado a Cristo está contaminado y profanado. Sus oraciones no serán oídas por Dios, pues han rechazado la única expiación por el pecado. Por lo tanto, la inmunda tierra de Israel será juzgada en términos de las maldiciones de Levítico 26, un capítulo que repetidamente amenaza a la nación con un juicio séptimo si se contamina con el pecado. Hemos visto que ese es el origen de los repetidos juicios en el libro de Apocalipsis. Pero la iglesia de Jesucristo es el nuevo Israel, la nación santa, el verdadero pueblo de Dios que posee libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nuevamente Juan le asegura a la iglesia del siglo I que sus oraciones serán oídas y contestadas por Dios. Él se vengará de sus perseguidores porque la tierra es bendecida y juzgada por las acciones litúrgicas y los decretos judiciales de la iglesia. Esto sí me gustaría, si están copiando, si están escribiendo, que copiaran esto. La tierra es bendecida y juzgada por las acciones litúrgicas y los decretos judiciales de la iglesia. La tierra es bendecida y juzgada por las acciones litúrgicas y los decretos judiciales de la iglesia. ¿Se dan cuenta que hemos estado hablando acerca de lo importante que es ¿qué, hermanos? La adoración, la reunión dominical. Porque lo que hemos estado observando es que la reunión dominical es el momento en el que el pueblo de Dios se acerca delante de Dios para buscar su voluntad y la ejecución de sus juicios. ¿No es eso lo que el Señor Jesús enseñó en la oración cuando Él dijo que los discípulos deberían estar orando de esta manera: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra?
¿No es este el significado de esas palabras? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no solamente es el salvar a los hombres inconversos o incrédulos. La voluntad del Señor también es castigar al impío y al perverso. Y eso es lo que la iglesia debe estar haciendo. ¿En dónde? En la adoración. El tiempo de adoración o el tiempo dominical es un tiempo entonces importantísimo, porque la iglesia está entrando al consejo de Dios. Está entrando al lugar de la presencia de Dios. Observen lo que dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 23. Verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Muy bien. De haber estado en mi secreto o en mi consejo. El Señor está hablando de los profetas que hablaban a Israel y le decían: Dios va a traer paz, Dios no va a traer espada contra ustedes, va a traer paz. Y el Señor les dice: de haber estado en mi consejo. ¿A qué se refiere con de haber estado en mi consejo o de haber estado en mi secreto? Obedecer su palabra, sí, pero más que eso, se está refiriendo a la liturgia. Lo que está viendo Juan. Las almas delante del altar están en el consejo de Dios, conocen la voluntad de Dios, saben qué es lo que Dios va a ejecutar y lo están pidiendo. Y volvemos a lo que dice el Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro. Él nos manda a pedir: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego Él enseña que todo lo que pidiéramos de acuerdo a la voluntad de Dios será hecho. Observan ustedes cómo entonces cuando la iglesia se reúne en estas acciones litúrgicas, nos reunimos para conocer la voluntad de Dios y luego nuestras oraciones estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso implica que la iglesia también debe orar. ¿Por qué? Porque se haga la voluntad de Dios por juicio, por justicia. Deberíamos estar orando por justicia. Señor, castiga a estos impíos. ¿Por qué? Porque estar en el secreto de Dios o en el consejo de Dios, en el lugar donde Juan ascendió y vio a la iglesia ahí reunida alrededor del trono de Dios, ellos estaban conociendo su voluntad, y al conocer la voluntad de Dios, ellos estaban orando que eso que Dios les estaba revelando se ejecutara. ¿A dónde? Aquí en la tierra. ¿Observan la importancia? Más adelante de esto, ahorita lo vamos a leer. El escritor dice cuál es la razón por la cual la iglesia de este tiempo, bueno, creo que viene aquí. Vamos a leer este párrafo. ¿Alguien puede leerlo, por favor? La buena disposición de Dios para oír y contestar afirmativamente las oraciones de su pueblo se proclama continuamente a través de las Escrituras. Dios nos ha dado numerosos ejemplos de oraciones imprecatorias, mostrándonos repetidamente que un aspecto de la actitud de un hombre piadoso es odio por los enemigos de Dios y la oración ferviente por su caída y su destrucción. ¿Por qué entonces no vemos la derrota de los impíos en nuestra propia época? Una parte importante de la respuesta es la ninguna disposición de la iglesia moderna a orar bíblicamente. Y Dios nos ha asegurado: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero la iglesia del siglo I, orando fiel y fervientemente por la destrucción de Israel apóstata, había sido escuchada en el altar celestial de Dios. Sus ángeles fueron comisionados para que atacaran. Observen y eso también quiero que lo copien, un aspecto de la actitud de un hombre piadoso es odio por los enemigos de Dios y la oración ferviente por su caída y su destrucción.
¿A qué se dedica la iglesia actual? ¿Cuál es el carácter de su oración? Interceder. ¿Perdón? Interceder. ¿Interceder? Sí. Pero la iglesia moderna, ¿por qué está orando? Por prosperidad, Por prosperidad, por salud, ¿sí? Por la salvación de todo el mundo. Yo me pregunto, observo la distancia que existe entre Dios y el creyente moderno cuando vemos al impío aferrándose en su maldad, arraigándose en su pecado y decimos, pobrecito Señor, sálvalo. Cuando deberíamos estar orando, ¿por qué? Señor, destruye ese impío. ¿Por qué? Porque la Biblia nos revela que Dios aborrece a los impíos. No es porque nosotros nos consideremos más santos que ellos o mejores que ellos, sino entendemos que Dios aborrece al impío y por esa razón nuestro aborrecimiento debe ser igual. Debemos aborrecer al impío y eso significa que debemos estar orando por la destrucción de los enemigos de Dios y la oración ferviente por su caída. A eso se le llama oración imprecatoria. Tenemos varios ejemplos en la Escritura donde los hombres santos, donde los hombres piadosos no estaban diciendo, ay Señor, salva a estos enemigos tuyos, ten misericordia de ellos. Ellos estaban orando, destrúyelos, Señor, levántate y azótalos y desaparécelos de la tierra. ¿Y qué estaban orando las piadosas almas debajo del altar? ¿Hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre de nosotros? ¿Hasta cuándo destruirás a estos perversos que están en contra de tu nombre? La iglesia moderna no ve esto como un carácter de piedad, lo ve como algo contrario. No, nosotros los creyentes no debemos orar de esa manera, nosotros debemos orar porque Dios salve a todo el mundo. Sería como cuando dicen, no lo debes odiar, ama a tu enemigo. Una mala aplicación de ese texto. Pero ahí, bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo encontrar ese Sí, equilibrio? ajá. Sí, porque pues en realidad siempre ha sido así, ¿no? Entonces siempre lo hemos concebido de esa manera. Jesús dijo, oren por los que los persiguen y amen a los que los aborrecen. Todo lo que estas aparentes contradicciones que nosotros encontramos en la Biblia, aparentes contradicciones, porque podemos leer estos textos donde nos damos cuenta que la orden de Dios es orar por venganza, y luego encontramos otros pasajes en las Escrituras, como en el caso del propio Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando él dice, me parece que está en el capítulo 6 de Mateo, ¿perdón? No, cuando Jesús dice, oren por los que los persiguen, y capítulo 5, verso 43. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué galardón tienen? Y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Observen aquí que el enojo que puede brotar de mí hacia otra persona parte de lo que me está haciendo a mí. Jesús dijo, ama al que te hace mal, a ti como persona, pero aquí estamos tratando otro asunto. Aborrece al que desprecia a Dios. ¿Sí? Sí, hermano. Ahí ya no se ora por arrepentimiento por esas personas. No. Porque están aborreciendo a Dios. Así es. Serían los que se rebelan abiertamente en contra de Dios. Exactamente. Y ahí entrarían, por ejemplo, los
los asesinos, ateos, violadores, los que han llegado a un tipo de perversidad que... Ese no es mi enemigo personal, sino son enemigos de Dios. Exactamente, así es, así es. Ya encontramos la solución a esa aparente discrepancia. Yo también esa duda tenía el hermano azul, pero no encontraba cómo preguntar. Exactamente. En este caso, las almas que están bajo el altar y están suplicando venganza, ellas murieron a causa del testimonio, hablaron de Dios, hablaron del Evangelio, hablaron de Jesús y los asesinaron. Ellos no están enojados porque me hicieron daño a mí como persona, están enojados porque aborrecieron al Dios del que ellos estaban hablando. Y esa es la diferencia. Es muy diferente si a mí alguien, yo voy manejando, alguien me da un cerrón y me enojo y digo, Señor, que lo parta un rayo. Eso es completamente diferente, no tiene nada que ver con esto, porque esa no es una ofensa directa a Dios. Esa no es una oración, ese sería un pecado. Exactamente, sería un odio. Ahí se aplica lo de ama a tu enemigo. ¿Sí? Pero cuando yo hablo del Evangelio y alguien dice, mira, a mí del Dios que tú me hablas, no, miren, hay tantos blogs en el internet de personas que blasfeman el nombre de Dios. En esta semana leía sobre un hombre que decía, yo si yo fuera Dios, yo no sería un egoísta que exigiera adoración de los hombres. No sería un narcisista que diría todos póstrense delante de mí y sírvanme. No mataría con terremotos, no levantaría guerra, no sería un sádico como el Dios del Antiguo Testamento. Por ese tipo de personas hay que orar, Señor, destrúyelo. Es un enemigo de Dios. A mí no me ha hecho absolutamente nada, pero mi odio nace de la forma en que él habla del Dios de las Escrituras. Ese es un odio santo. Y por ese tipo de personas debemos orar porque Dios los elimine de la tierra. Esa es la voluntad de Dios y nosotros debemos estar orando por eso, porque ese tipo de personas la Biblia nos enseña que no hay esperanza de salvación para ellos, porque abiertamente han decidido rechazar al Dios de las Escrituras. Han pervertido la revelación que Él ha dado, han pervertido su justicia y lo acusan de sádico, lo acusan de narcisista, lo acusan de... Por ese tipo de personas la iglesia tiene que estar orando porque ese tipo de personas sean quitadas de en medio de nosotros. Entonces, cuando oremos debemos orar porque los enemigos de Dios sean destruidos y sus escogidos sean completados. ¿Y sus escogidos sean qué, perdón? ¿Completados? Porque los escogidos sean salvos, pero por los impíos tenemos que orar que sean destruidos. Y ahí es donde encontramos la conciliación en estas aparentes contradicciones. Estamos hablando aquí de los enemigos de Dios, del Evangelio, no de los enemigos nuestros. No del vecino que a lo mejor habla mal de mí, habla a mis espaldas. No, de ese no voy a orar, Señor, destrúyelo. Pero si esa persona le hablo del Evangelio y reniega de Dios y lo maldice, entonces mi oración tiene que cambiar. Esas personas son personas muy queridas para nosotros. Yo no puedo amar más a una persona que amar el honor de Dios. Eso sería ponerme del lado equivocado. Definitivamente sería ponerme del lado equivocado. La santidad y la grandeza de Dios debe ser mi mayor amor, mi mayor deseo. Y al amar más a Dios, entonces entiendo lo que significa aborrecer a los que lo aborrecen a Él. Entonces es nada más a los que están pecando contra Dios, Sí. no contra uno ni contra la sociedad de uno. Porque dijiste que lo dijeron los asesinos. Algunos no son asesinos y son complacientes de asesinar. Ellos están aborreciendo ahí a Dios, no están aborreciendo a uno, no a Dios. ¿A qué voy? Pablo consintió en la muerte de Esteban. Y aún así Dios tuvo misericordia y lo llamó para la gran noche. Sí. Entonces, estaba consintiendo contra alguien que hablaba de Dios y tuvo misericordia de él. Y entonces un asesino, alguien que asesino voy a hablar, no que esté especialmente estar asesinado, pero alguien que atropelló y mató a alguien.
alguien que accidentalmente salió la bala y lo mató, ¿no? Ellos también son los que hay que orar porque desaparezcan. No, cuando hay un homicidio, en el Antiguo Testamento hace esa diferencia entre un homicidio imprudencial y un homicidio alevoso. Hablamos del asesino, lo que en la sociedad se llamaría asesino en serie, ¿no? O sea, alguien que ya tiene por hábito matar al ser humano y desprecia la vida humana como nada. O sea, que no es alguien que comete un accidente, ¿no? Alguien que, como acabas de decir, se dedica a eso, no es alguien que atropella y siente, a lo mejor se escapa, pero dentro de sí siente el remordimiento de haberle quitado la vida a una persona, siente la culpa, el dolor, la agonía. No, ese tipo de persona no, sino que nos referimos al que mata y con sangre fría todavía lo maldice, ¿no? Y va y mata a otro. A ese tipo de personas son los que nosotros consideramos como asesinos. Porque ellos, el asesino que es conocido como asesino serial, es un hombre que desprecia a Dios porque aborrece al hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces su odio hacia Dios se ve reflejado en su odio hacia las personas. En el ejemplo que pones del apóstol Pablo, es cierto, él fue un hombre que consintió la muerte de los creyentes. En el caso de él, incluso podemos ver que él no había llegado todavía al punto de aborrecer a Dios como en el caso de otros fariseos, sino que incluso el libro de Hechos nos explica que él pensaba prestarle servicio a Dios. En ese sentido, Pablo, en su ignorancia, en su ceguera, en su pecado, luchaba por el honor de Dios. Fue un caso diferente. Exactamente. Pero acabas de decir algo. Los católicos piensan que sirven a Dios y están totalmente equivocados, ¿verdad? O cualquier otro que voy a hablar, los testigos de Jehová, también creen que sirven a Dios. Están errados. Sí. Pablo estaba errado. Estaba errado. Y estaba en contra de Dios. Sí. Sí, porque él quería servirle al Dios del Antiguo Testamento, de la ley de Abraham y todo, pero sí, estaba equivocado en su interpretación. No creía, estaba cegado y no creía en Cristo. Así lo mismo ahora, por si los testigos de Jehová. Sí, a donde voy es que, por ejemplo, incluso supongamos un testigo de Jehová, un mormón, un católico, están equivocados y están en un estado de condenación, pero no han llegado al punto de aborrecer a Dios, sino que en su pecado piensan que lo están buscando y que lo están sirviendo. Por ellos deberíamos orar: Señor, alumbra su entendimiento, que puedan entender el Evangelio. Aquí sí hacemos una diferencia clara entre un hombre que todavía tiene algún sentido de Dios y otro que llega completamente a rechazarlo. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo llegó a comunidades judías donde los judíos no querían saber absolutamente nada acerca de Jesús y no querían saber nada acerca de él, en el sentido de que apenas Pablo lo pronunciaba su nombre e inmediatamente armaban una revuelta y golpeaban a Pablo. Pablo llegó a decir: ustedes han rechazado abiertamente el Evangelio, de aquí en adelante me voy a los gentiles. En otras palabras, que la maldición de Dios caiga sobre ustedes, porque son gente que no tiene arrepentimiento. Ustedes mismos se han puesto en una posición de no esperar la gracia de Dios. Llevaban años y se apartó a los gentiles. Entonces, cuando vamos con personas que a lo mejor es un católico, es un testigo de Jehová, es un mormón, nuestra intención es que ellos conozcan realmente al Dios de las Escrituras, como cuando Pablo llega a las ciudades griegas y se encuentra en Atenas un altar al Dios no conocido. Él arde de enojo porque están adorando a un ídolo, pero no dice: Señor, destrúyelo, sino que él dice: esta gente quiere conocer a Dios, y él les dice: pues el Dios al que ustedes adoran
sin conocerlo, es del que yo les vengo a hablar para que lo conozcan a plenitud. Entonces hacemos una diferencia entre aquel que dice yo no quiero saber nada de tu Dios y el que en su ignorancia adora de forma incorrecta, pero por él oramos, Señor, abre su entendimiento para que entienda el Evangelio, mientras que por el otro oramos, Señor, destruye. O sea, hay una diferencia. Por eso es importante, aquí ¿qué es lo importante? Ustedes observan que en Jeremías y en Apocalipsis el juicio no lo hace el hombre, el juicio está en la el hombre está en la presencia de Dios y escucha el juicio de Dios y entonces ora, Señor, lo que tú has dicho allá, que se cumpla acá. ¿A qué me refiero? Esto no se trata de que ustedes y yo como iglesia andemos diciendo, este que lo destruya el Señor, este que lo salva, este que lo destruya. No, nosotros no podemos hacer ese tipo de juicio. Por eso aquí es importantísimo entender su palabra, para desear lo que Dios desea y aborrecer lo que Dios aborrece. De otra manera, hermano, nosotros amamos lo que Dios aborrece y despreciamos lo que Dios ama. Como el ejemplo que ya nos daba de una película, ¿no? De un malo, que yo he visto muchas películas de ese tipo, de un hombre que de por sí es malo en la película, que mata, etcétera, roba, viola, y cuando ya lo van a matar, lo van a agarrar, sufre, que llegamos a desear, ay, que no lo agarren, ¿no? O ay, que se puede escapar. Cuando el juicio tiene que ser, ay, para él. Sí. Bueno, es una película, pero así debe ser en la vida real, ¿no? El que aborrece a Dios, lo debemos aborrecer. Así es. Yo creo que hoy estamos entendiendo lo que tenemos que aborrecer, que Dios aborrece. Exactamente. Así es. Ahora, ustedes pueden notar que a lo largo de las Escrituras, esto es lo que muchas veces el pueblo de Israel no entendió y por eso vinieron los juicios sobre ellos. Dios le dijo a la nación de Israel, cuando entres a la tierra que te voy a dar por heredad, destruye a todos los que encuentres. ¿Qué hizo Israel? Israel encontró a algunas naciones y dijo, mejor me alío con estos me caen bien. Yo creo que ellos pensaban, son buenas gentes, son buenas personas. ¿Y qué sucedió? El ardor de la ira de Dios cayó sobre el pueblo. Porque el pueblo comenzó a amar lo que Dios había ya aborrecido y había dicho, destrúyanos a todos. Y ellos comenzaron a hacer alianzas con los pueblos a los que Dios aborrecía por la maldad a la que habían llegado. ¿No les parece que a veces actuamos así? Vemos la maldad del hombre y nosotros todavía sentimos, pobrecitos, yo creo que en el fondo, muy en el fondo, son buenas personas. A lo mejor son así porque de chiquitos los maltrataron, porque los buleaban por esto, por aquello, pero yo creo que muy en el fondo son buenas personas. De repente amamos lo que Dios aborrece y la razón es sencilla. Dios se lo dijo al profeta Jeremías, esa gente no ha estado en mi consejo. Por eso a los malos les dice, paz, paz, Dios les va a traer paz. Cuando yo he dicho que los voy a destruir. No han estado en mi consejo, en otras palabras, no conocen mi voluntad. Esa es una parte de la revelación de Dios que a veces no nos gusta aceptar, nos cuesta aceptar. Porque enfatizamos tanto el amor de Dios, tanto la gracia, la misericordia, es verdad. Pero por otro lado, dejamos de lado otros aspectos de la naturaleza de Dios que también son verdad. Su justicia, su santidad, su ira santa. Y su deseo de que el hombre, como imagen de Dios, ejecute su voluntad en la tierra. Y este asunto no tiene que ver, algunas personas se forman un mal concepto y pueden llegar a decir, pues esa persona, no que es un cristiano y qué cosas está hablando ahorita, si Dios es un Dios de amor. Pero el asunto no tiene que ver con mi reputación o la reputación de ustedes o la reputación de la iglesia o lo bueno que ustedes sean. A lo mejor algunos de ustedes digan o algunas personas piensen, no, pues esta persona está hablando así porque de por sí es muy duro. Pero yo que soy más suave, yo creo que todo mundo tiene esperanzas, incluso el peor de los pecadores tiene esperanzas. No se trata de eso, hermanos. Se trata de ser la imagen y semejanza de Dios en esta tierra. Y si vamos a ser la imagen de Dios, si hemos sido restaurados a esa imagen, tenemos que buscar la verdadera justicia y la verdadera misericordia. Se trata de que la gente vea a través de nuestra oración y de nuestro actuar lo justo y lo misericordioso que es Dios. ¿Recuerdan lo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo
11, capítulo 9, perdón. Romanos capítulo 9. Verso 22 y 23. Romanos 9, 22 y 23. Y así que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder... Ahí detente un poco. ¿Qué aspecto del carácter de Dios dice Pablo que Él muestra? Su ira y su poder. Continúa. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. El apóstol Pablo está usando una analogía. Cuando dice vasos de ira, ¿a qué se está refiriendo? A los impíos, a seres humanos, a personas. Él está diciendo, si Dios soportó a muchas personas, las soportó, las toleró, es decir, merecían ser destruidas, pero Él aguantó hasta el punto en el que era preciso que fueran destruidos esos vasos para que Él mostrara su justicia, su ira, el carácter suyo. Es decir, observan lo que está diciendo Pablo, hay gente que ha sido destinada para que la ira de Dios sea revelada en ellos. Bendito sea Dios que nosotros no estamos en ese grupo de gente. Pero hay gente, dice Pablo, que Dios preparó para que en esa gente su ira fuera revelada. Continúa en el siguiente verso. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Así que Pablo nos deja ver algo que a veces no entendemos. Dios preparó a gente para que su poder y su ira se manifiesten, y Dios preparó a gente para que su gracia y misericordia se den a conocer. Y esto es lo que la iglesia debe orar. Bueno, entonces ahí la tarea de la iglesia es hacer esas oraciones imprecatorias, pero en realidad, o sea, nosotros hacemos esa oración de manera general, como lo hacían las almas debajo del altar. O sea, ellos no decían a tal fariseo, a tal fulano, ¿no? Sino que sus oraciones eran como generales, ¿no? Porque ellos no conocían quiénes eran. Pero el Señor sí lo sabe, y Él es el encargado de ejecutar esos juicios, no nosotros. Exactamente. O sea que lo que nos está enseñando Pablo y lo que vemos en Apocalipsis es algo muy sencillo. Nosotros los creyentes en la reunión dominical entramos a la corte de Dios. Ahí escuchamos la voluntad que Él tiene para la tierra. Ahí aprendemos que Él ha decidido ejecutar sus juicios contra los impíos que se oponen a su voluntad, y entonces, al conocer su voluntad, ¿qué hace la iglesia? Ora por esa voluntad. Señor, destruye a los que se oponen a la verdad del Evangelio. Destruye a los que se oponen a tu nombre. ¿Por qué oramos así? Porque lo escuchamos en la corte celestial. ¿No fue Jesús quien dijo, yo no hago otra cosa más que lo que he oído? Se está refiriendo a lo mismo. Yo he estado en la presencia de Dios y he escuchado su voluntad, y yo no hago otra cosa más que la voluntad que he escuchado del Padre. Se está refiriendo al mismo evento, estar en la corte celestial. Entonces, el Señor muestra su voluntad, esa voluntad se vuelve un deseo en mí, yo hago una oración y el Señor escucha esa oración, y como está de acuerdo a su voluntad, se ejecuta. ¿Pero dónde nació todo? En la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Entonces esto no se trata de ser el chamaco acusón, ¿no? Papá, ese niño me está molestando. No es de que en la oración, Señor, esa persona me está molestando, a ver qué haces con ella. No, eso no surge aquí abajo, surge arriba. Yo conozco esa voluntad, se vuelve un deseo en mi interior, y como se vuelve un deseo, yo oro por eso, y esa oración regresa a Dios, y entonces Dios responde a lo que aparentemente surgió en mí, pero en realidad no surgió en nosotros, en la iglesia, surgió en la corte celestial. Eso es lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo.
Lo único que tenía que hacer Israel era ejecutar la voluntad de Dios que Él ya había determinado. Era lo único. Ahora pensemos en esto. ¿No creen que Dios puede molestarse con toda razón con una iglesia que está orando por la salvación de todo el mundo? Yo creo que Dios dice de muchas iglesias lo mismo que dijo de los falsos profetas. Si hubieran estado en mi consejo, sabrían cuál es mi voluntad. Entonces tenemos a la iglesia, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común, donde se aplica la pena de muerte, es muy común que de repente se pongan a orar por el homicida que fue sentenciado a pena de muerte por tantos homicidios, por tantas violaciones. De repente se ponen a orar para que Dios lo salve. Cuando la ejecución de la voluntad de Dios debería ser el gozo de la iglesia. Gracias a Dios porque su voluntad se va a ejecutar quitando a uno de sus enemigos de en medio de la tierra. No es que nos dé gusto. No sé si me estén entendiendo. El gozo de la iglesia no es que el impío muera, sino que la voluntad de Dios sea ejecutada. Y ahí las cosas cambian. Ese es el gozo de la iglesia, que la voluntad de Dios sea ejecutada a través de nosotros. Que la justicia de Dios sea vindicada. No que nosotros nos sintamos contentos como el niño, ¿no? Cuando regañan al otro que estaba molestando y se voltea y le hace caras así de qué bueno, te regañaron a ti. No, ahí el gozo no está en la justicia, el gozo está en que al otro le fue mal, ¿no? Pero aquí las cosas son diferentes. Bien, hermanos, esto era pues importante en esto. Ya no entramos en esencia de la maldición de la sexta trompeta, pero quiero que noten que este juicio del que se habla en la sexta trompeta nace ¿en dónde? En el altar, y el altar nos habla del trabajo sacerdotal de la iglesia, sus oraciones, Dios actuando en respuesta a las oraciones del pueblo que ha estado en la presencia de Dios. No a las oraciones de cualquiera, sino a las oraciones del pueblo que ha estado en su presencia y que conoce su voluntad, y que al conocer su voluntad ora a Dios para que la voluntad de Dios sea ejecutada en la tierra. Ahí el Señor se complace en responder esas oraciones. Observan nuevamente cómo todos estos juicios tienen que ver con liturgia, con adoración. De ahí lo que hemos estado hablando, la importancia del culto dominical, cuando el pueblo entra a la presencia de Dios para conocer la voluntad de Dios y entonces comenzar a orar por esa voluntad que nos está siendo revelada en el culto dominical. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Y es bueno lo que señalaba, bueno, en este caso mi esposa, de cómo hacer esa diferencia, ¿no? ¿Qué tal si yo considero a mi enemigo como enemigo de Dios, ¿no? Y al enemigo de Dios lo considero como a mí no me ha hecho nada, pues lo considero como amigo. Pero la palabra de Dios nos ayuda a entender a quiénes debemos amar y a quiénes tenemos que aborrecer. Tenemos que aborrecer al impío. En este contexto, el impío es aquel que está opuesto abierta y deliberadamente a la voluntad de Dios. Creo que en esta semana murió este hombre, me parece que es norteamericano, Steven. ¿Ayer? ¿Cómo se llama? Stephen Hopkins. Él fue astrofísico. Algunos lo citaban, yo realmente conozco muy poco de él o nada de él. Algunos lo citaban como, sobre todo algunos ateos, lo citaban como su fuente para defender
sus posturas ateístas. Yo no sé si fue el ateo, les repito, yo no conozco nada acerca de él. Mi hijo comentaba que habían publicado algo así, que él nunca negó a Dios o algo así, que él nunca había negado a Dios. En realidad no conozco nada acerca de él, pero les decía, cuando mi hijo decía que habían publicado que él nunca había negado a Dios, les decía, probablemente él nunca haya negado a Dios, pero también es cierto que él nunca creyó en el verdadero Dios, en el Dios de las Escrituras. Cuando un ateo es removido de la tierra, hermanos, realmente Dios está quitando un cáncer de medio de la humanidad. De ahí la importancia de entender por qué cosas tenemos que estar orando. ¿Por qué cosas tenemos que estar orando? A veces hay cosas que a nosotros nos aquejan que hacen que nuestra oración sea insistente. Señor, mira a este vecino, qué molesto es. Señor, que rente casa en otro lugar o que se vaya de acá. Pero cuando se trata de la gloria de Dios, a veces nos volvemos flojos. Fulano de tal habló así en contra de él. Pues ya él sabe. Pobrecito, que Dios tenga misericordia de él, cuando tendríamos que estar orando, Señor, mira a ese hombre que se ha levantado como un enemigo tuyo. Destrúyelo. Quítalo de en medio, porque ha ofendido tu santidad. Tenemos que tener un apego correcto a lo que realmente es justo y aborrecer lo que es injusto.